A ver, y sé que mucha gente coincide en que la presidenta no debía haber candidateado, ¿verdad? Y ayer, cuando preguntábamos a la población y le decíamos qué opinas, la gente nos decía esto, que no debía haber candidateado, y otros valoraban el gesto, como había otros que estallaban en una serie de calificativos. ¿Qué opinión tiene Marcelo Silva? A ver, para quedar empate entre estos y los otros, creo que es una salida honrosa a un error histórico. Ok, qué buena Así definición. de sencillo. Uh-huh. Esa es la definición que yo le doy y creo que se adecua de alguna manera al contexto en general. Es una salida honrosa a un error histórico. Es evidente, la presidenta jamás debió haber presentado su postulación. Un momento además donde el país asumía una transición política. Lo hemos dicho siempre, no hay razón para tomar una postura nueva hoy día. Recuerdo que yo fui uno de los que fui más claro al principio al sostener que el 24 de enero, la cita, el día en que Yanine Áñez lanzó su candidatura, era un error histórico que le iba a pasar una alta factura, una alta factura muy similar a la que le pasó el 21 de febrero de 2016 a Evo Morales. Es decir, indudablemente podía distorsionar además un proceso de transición política. En los planos absolutamente de reflexión debe estar altamente despolitizado. Ese es el éxito de los procesos de transición política, ¿no? Es decir, que tengan la menor cantidad de carga política. Vamos a poner entre paréntesis el modelo Rodríguez Belcé, ¿verdad? Ciudadanos independientes en el gobierno, sin ningún interés de reproducción en el poder, más bien facilitar los procesos de diálogo, etcétera. Pero bueno, ese error histórico fue acompañado indudablemente por el tema de una gestión muy esmirria en el ámbito de de meses que le tocó estar a Áñez al frente del Estado. No tampoco una gestión con muchas luces, una gestión... Podía ser, o sea, porque estás hablando de el ejercicio en el poder de un grupo de parlamentarios que resistió al régimen de Evo Morales a lo largo de todo este tiempo. Pero no tenías una estructura partidaria sólida, tenías más bien una estructura administrativa del Estado que era a la anchura del MAS, digamos. ¿Podías hacer buena gestión? Ahí está precisamente el problema, es que no necesitabas, María René, no necesitabas una estructura partidaria fuerte. ¿Para qué? Ser un gobierno de transición. A mi criterio, y había muy buenas señales al inicio, pero ¿cómo cambió esto? Excelente tu pregunta. Karen Longarich, Parada, ¿no? Caramba, qué buenos ejemplos de absolutamente técnica y conocedora de sus cuestiones y demás, ¿no? Yo me hubiese llenado, gobierno de transición, si no hubiese tenido la ambiente política, de una estructura de técnicos altamente y profesionales altamente notables. Y yo estoy seguro que si el gobierno de Áñez no hubiese pretendido reproducirse, muchos de esos altos profesionales han dado su esfuerzo para servir al país, ¿no? Ahí tienes en el ámbito de educación, de salud, ¿no? El problema fue el que tú precisamente mencionas, ¿no, René? Tratar de cazar una estructura partidaria, política, ¿no? Que además tenía un proyecto claro de producción, ¿no? A una gestión de transición política, ¿no? Yo me acuerdo cuando asumió Rodríguez Belcé, claro, su estructura de gabinete era completamente apolítica. Lo tenías a Jorge Lasarte, lo tenías a que en paz ambos que en paz descansen, a Jorge Lasarte, a Armando Loaiza. Tenías un montón de que estaba completamente independiente en el ámbito de la acción política y que tenían una trayectoria de reconocimiento en el ámbito profesional, etcétera, etcétera. No había una estructura partidaria interesada en llevar adelante una gestión que solamente era de transición. Creo que ahí fue precisamente el error. Pero al tratar de batallar con que la gente de tu partido asuma el poder, lleve adelante elementos tan importantes como el control de una pandemia, el manejo de recursos económicos,
ahí está donde desgraciadamente tu gestión se vuelve esmírea. Porque como tú lo has dicho muy acertadamente, pues no tenías esa estructura política. A que hubiese sido interesante que Mesa, Arce y demás candidatos se preocupen de tenerla, porque ellos sí podrían estar al frente 5 años. Pero claro, el gran problema es de que cuando ya presentas la candidatura, tú indudablemente te conviertes en juez y parte, y eso es lo que has hecho. Meter a aparato del Estado, a la gestión del Estado, a tus cuates, a tus amigos, a tus correligionarios. No importa cuál sea la capacidad que tengan en el ámbito del manejo del Estado, y eso es una reproducción de viejas lógicas políticas y partidos que siempre ha tenido el país. Ahora, baja Áñez. Hay gente que considera que ha sido un acto valiente, hay gente que considera que está a destiempo, ¿verdad? Y que va a crear confusión, pero el hecho es que se baja Áñez. ¿Tú crees que se va a producir una acción en cadena de los anti-más? A ver, es una provocación. A ver, vamos a ponerlo así. Esta honrosa manera de salir de un error histórico, que nunca debió haber sucedido, indudablemente se da en un momento donde el efecto cuantitativo es mínimo. El auto está muy chocado, María René, ya está averiado, ¿no? Por lo tanto, si Áñez se retira de la candidatura, y hay que ser muy honesto, es porque los chances de proyección electoral iban a ser todavía mucho más desastrosos de los que ya presentaban las encuestas. Parece un comentario, qué importantes habían sido las encuestas en un determinado momento, ¿no? Para tomar determinaciones políticas de alto nivel. Cierro el paréntesis. Entonces, ya estas proyecciones electorales podían haberle dado todavía una bajada, y yo pienso que Áñez estaba muy cerca de reproducir el 4 o 5% de votación de Ortiz. Ortiz en la elección del año pasado, ¿no? Claro. Ahora, tú tienes ahí un escenario muy complejo, especialmente para socios, pues, ¿no? Imagínate tú los socios del talante de Sampaio Medina, partido que detenta la alcaldía del Alto, ¿no? Tienes socios como Solvo, el partido de Luis Revilla, que detenta nada menos ni nada más que la alcaldía de La Paz. La de La Paz, ¿no? Imagínate que estos señores se queden en una representación política parlamentaria, al final lo van a hacer, pero en plena contienda electoral. Eso hubiese dañado muy, pero muy seriamente sus posibilidades y aspiraciones de reproducirse en el ámbito subnacional. ¿Te imaginas un Solvo que vaya y que de repente pierda como en la guerra en La Paz? O un Chapetón que vaya en el Alto y pierda como en la guerra en el ámbito de las elecciones nacionales. Tienes pocas credenciales para decir, señores, ahora quiero volver a reproducirme en el tema del poder, ¿no? Esa es la motivación que creo que hay que puntualizar inicialmente. Ahora, esto indudablemente ha dejado a Áñez y en una posibilidad de repartir muy poco. La repartija es pequeña, María René. Cuantitativamente no hay mucho que va a dejar, digamos, para el resto de los partidos políticos. Y si tú consideras un hecho importante, no hay una traslación directa de los votos, porque el voto de Áñez no era un voto duro, no era un voto de liderazgo de añista, ¿no? Entonces, realmente esos votos que no son duros no obedecen en el momento en que están listos a la determinación del jefe del partido, del candidato. O sea, Áñez, por mucho que diga hay que votar por este o por el otro, yo creo que su electorado se va a sentir muy libre de votar por quien le dé la gana, ¿no? Y yo creo que ese voto va a ir disgregado en manera muy importante en el oriente, Santa Cruz, Beni, hacia Camacho. Porque hay una afinidad nítida, discursiva, y yo creo que ahí va. Y aquí en el occidente, donde ese es esmirrio, muy poquitito, imagínate 4% en Cochabamba, 3% en La Paz, seguramente se va a alinear con Carlos Mesa en la noción de un voto útil. Pero en los hechos, cuantitativamente, eso no va a causar una variación dramática de los perfiles y las tendencias electorales. Ahora, ¿qué es una provocación? A que las demás fuerzas políticas tengan este camino honroso de salir y decir, señores, por la unidad voy a renunciar a mi candidata, es muy probable.
porque, claro, es una salida muy dudosa. O sea, Yanine Áñez abre la puerta, ¿no? Da el ejemplo y dice, señores, claro, no te van a decir, saben, estamos fundidos electoralmente, no es ahí como en la guerra, no vamos porque a nadie vota nada. por nosotros, me voy. Nadie vota por nosotros, no nos quieren, ¿verdad? Ay, pero evidentemente es una muy buena forma, es una excelente forma de salir honrosamente. Allí ya hubieron algunas adscripciones, la candidata de ADN tuiteó algo que como que daba a entender que ella también estaría dispuesta a bajarse. Me imagino que habrán otros candidatos que estarán dispuestos a bajarse, pero habrá que ver Chi, habrá que ver Tuto Quiroga, ¿no? Que sus expectativas de voto, indudablemente, no porque tengan malos perfiles, los lleva a casi no tener el derecho a una representación parlamentaria, es decir, irían a una elección prácticamente a concursar, pero no a ganar nada. Entonces, por ahí es una provocación interesante a que estas pequeñas candidaturas también tomen el ejemplo y al final nos vamos con 4, máximo 5 candidaturas, que sería lo ideal en el ámbito de la competencia electoral. Bueno, complicado el escenario toda vez que números de diferentes encuestas están abriendo la posibilidad de una reelección, un triunfo del MAS en esta coyuntura, incluso en primera vuelta, y esta posibilidad estaría moviendo el piso al otro lado. ¿Qué pasa con este líder cívico que luego asume una candidatura, que logra un fortalecimiento regional en Santa Cruz y el Beni, pero que no logra traspasar territorialmente a todo el país? Hablemos de creemos. Mira, María René, si hay alguien que realmente podría dar un desprendimiento histórico grandísimo que pueda llevarlo a la historia, es indudablemente Camacho, ¿no? Con mucho respeto te digo, una salida honrosa a un error histórico, Yanine Áñez, pero realmente todo el mundo apunta en este momento a ver qué es lo que realmente puede hacer Camacho, ¿no? Por 2 razones. Una, porque Camacho está generando un voto identitario, un voto duro, un voto camachista. No deja de ser una flor exótica de Santa Cruz, ¿no? Esa es su gran limitación, solamente es una flor exótica de Santa Cruz. Parece que puede generar algún impacto en el Beni, pero ahí se acabó, ¿no? Camacho es un candidato que no aprendió andinismo, no puede cruzar la cordillera, esa es su gran limitación. Entonces creo que ahí tiene un elemento completamente adverso en el ámbito de una proyección electoral más allá de un 10% de los votos. Pero es muy interesante tu provocación a la reflexión, María René, porque ese 10%, ojo, y lo estoy manifestando desde hace días ya, va a ser muy difícil que se desplome como se desplomó el voto de Ortiz. Porque complicado. ese voto de Camacho, y yo te comento que lo he visto ahí muy de cerca porque he estado el anterior fin de semana en Santa Cruz. Y es otra cosa cuando ves la campaña, es otra cosa cuando hablas con líderes de opinión, es otra cosa cuando tienes ahí el relacionamiento con personas claves que te pueden pintar muy bien el panorama de algo que el confinamiento nos ha dejado imposibilitados a veces, ¿no? De ir y ver in situ las cosas. Ese voto no se va a desplomar, ese voto es identitario, ese voto es juvenil, ese voto es de renovación, ese voto es generacional. Santa Cruz y parte de Santa Cruz, por lo menos en el ámbito de ciudad, tiene una idea generada ya de un liderazgo de Camacho que es indiscutible. Para la mayoría de Santa Cruz, Camacho fue el que lo sacó a Evo. Y eso es algo que es indiscutible, es indudable. Y además ven en él la posibilidad de un proyecto no solamente político, local, regional, sino un proyecto de país, por supuesto, parta desde Santa Cruz. Por lo tanto, María René, yo lo advierto, y ahí Mesa tendrá que hacer muchos esfuerzos, ese voto de Camacho no se va a derrumbar como el de Ortiz, porque el de Ortiz nunca tuvo liderazgo. Tampoco.
¿no? El de Chi tampoco, lo escuché hoy hacer declaraciones y Chi decía que no, que se unan a mí, pero yo voy de presidente y punto final. Pero tras Chi hay un voto identatario también. Yo diría que hay un voto conservador, ultra conservador, pero que es de fe. Pero ya ha sido desplomado por Camacho. O sea, no nos olvidemos, parte del libreto de Chi, por eso Chi no puede despegar el 3% de intención de voto, ha sido pues, ¿te acuerdas del tema sobre valores morales, sobre el tema de la Biblia en Palacio, etcétera, etcétera? Pues se lo han robado a Chi, ya Camacho ha sido pionero en ese tema, ¿no? Entonces sectores conservadores son los que indudablemente ya han girado a favor de Camacho, desmoronando esa radicalidad de Chi. Ahora, yo creo que Chi tiene un voto ahí todavía simpático, interesante, en el ámbito de un sector, yo diría, casi confesional, ¿no? Aunque obviamente la Iglesia Evangélica y mucho menos ha aclarado que no va a apoyar a ninguna candidatura, lo cual me parece correcto, ¿no? Pero tú sabes que ahí la idea todavía de ciertos sectores confesionales son los que apoyan a Chi en una dimensión, yo diría, muy escasa. Ese es el sostenimiento todavía de Chi. Pero el de Camacho es un voto identitario, es un voto de liderazgo, es un voto muy diferente. Y eso hace, aquí es definitivo, que Mesa, por el voto de Camacho y por lo que sucede en Santa Cruz, no va a repetir el porcentaje que sacó en la elección del 2019. Y eso está absolutamente claro. Es probable que el MAS tampoco saque, por supuesto, el porcentaje que sacó el 2019. Y eso hace muy interesante la elección, porque ambos tienen diferentes luchas. El MAS necesita llegar al 40%, tarea que no va a ser fácil para el MAS, María René. Ese que no sea un espejismo para el movimiento. Porque si saca el 40%, que estaría diciendo que no... A ver, es una locura lo que voy a decir. Estaría diciendo que la susceptibilidad desatada por los resultados del 2019 no tenían base, esto independientemente de la investigación de fraude que está en curso. Sí, pero además de ello, que es un tema, como tú dices, está en curso, es decir, aquí en el país no habría pasado nada, María José. Es decir... ¿Pero no te está mostrando eso las encuestas? No, todavía no. A ver, es bien interesante lo de las encuestas. La intención real de voto de Luis Arce Catacora, según la encuesta CIES Mori y según la encuesta de Tu Voto Cuenta, y también la que realizó Página 7, no llega al 30%. Lo que sí llega cerca al 40% es el consolidado de los votos, pero sobre un 27% de indecisos, ¿no? O sea, es un dato distorsionado, no sé si me dejo entender. O sea, eso no va a suceder. En realidad la preferencia electoral que tiene Arce es de un 29%. Seguramente los indecisos van a decantarse en las próximas semanas y llegar al histórico de un 6 a 8% de votos blancos y nulos. Esos son los que no se suman. Por eso ahorita lanzar los consolidados te puede crear una falsa percepción. Entonces, la verdadera expectativa de voto de Arce en este momento está entre el 29 y 30% según las tres encuestas. Claro, pero no son encuestas rurales, no están levantando el voto que viene a ser duro del MAS. No, correcto. Entonces sí puede llegar al 40%. Pero no pienses tú que el voto rural tiene semejante dimensión, ¿no? Ese también es un error. Porque no nos olvidemos que según el censo, y ahora el mismo padrón electoral, que no disgrega este dato, pero que podemos sacarlo en inferencia, es el 30% de la población. O sea, la incidencia del voto rural no puede ser mayor a la incidencia del voto urbano, ¿no? Entonces, que sí puede subir, por supuesto que puede subir. Pero imagínate, llegar del 29 o del 30% al 40%, no es fácil, necesitas el voto tiempo. En el extranjero, se hablaba mucho de Argentina con un peso del 3%, ¿no? Sí, pero en el padrón electoral nacional tiene una incidencia de 3.5%.
1.5 a 4%. Pero en lo que ha referido a la candidatura concreta del movimiento socialismo, tiene una incidencia de 1 a 1.5%. Tú revisas muy bien, ese 1.5% le da la victoria a Evo Morales, entre comillas fraudulenta o fraudulenta, eso ya lo definirá la justicia, en la anterior elección. Porque en el Consulado Nacional Evo Morales no logra el 10% de ventaja. Con los votos en el extranjero, indudablemente eso sube y ahí llega prácticamente a sacar casi el 1%, algo más de ventaja en relación al voto. Pero es el 1.5%. De todas maneras, no es fácil, si tú te das cuenta, que Arce llegue al 40%. Ahora, de llegar al 40% Arce, indudablemente tiene un chance grandísimo de ser presidente en primera vuelta si las cosas siguen como están, ¿no? Es evidente, eso no hay que negarlo ni en absoluto. Pero a mí me da miedo otra cosa. ¿Qué te da miedo? Si hablamos del MAS. El gran tema es de que si tenemos un gobierno que no sea del MAS en la próxima gestión, ya tiene el fantasma de la ingobernabilidad horrorosa ahí, por lo menos en la Asamblea Legislativa. Las encuestas, estas dos últimas que hemos visto, si es Mori y la de Jubileo, nos dan un inconmovible dominio territorial del movimiento socialismo. Ambas coinciden con 6 departamentos donde el MAS ganaría la elección. Y en algunos de los departamentos, tú lo sabes bien por el cálculo que se hace, el Senado, que es la expresión territorial, le daría al MAS entre 18 a 19 o probablemente 20 senadores. Porque fíjate este detalle, el MAS ganaría en 6 departamentos y va a ser segundo en el resto de los 3, según las encuestas. En Santa Cruz está segundo, en el Beni está segundo y en Chuquisaca está segundo, ¿no? Las dos encuestas no tienen datos diferentes, eso es algo muy interesante, ¿no? Entonces, el MAS va a tener ahí el control del Senado. No sé qué va a pasar en diputados, hacer un cálculo sobre diputados es horrorosamente especulativo, porque hay 100 votitos, 50 votos pueden generar una diferencia por la aplicación de la fórmula matemática. Pero en el Senado eso no va a modificarse mucho, María René, una muy mala noticia para los opositores al movimiento al socialismo, no va a modificarse mucho. Entre esos 6 departamentos más va a sacar entre 2 y 3 senadores por departamento, y en los restantes 3 al menos va a sacar un senador, ¿no? Bueno, y en Oruro hay la posibilidad de que saque los 4, ¿no? Hay en algunos lugares, ¿sí? Yo creo que va a ser muy difícil. La Paz y Cochabamba son los mejores bastiones del MAS en el ámbito de las encuestas, pero ya no tienen esa dimensión de diferencia en relación al segundo. Por lo tanto, si tú haces un cálculo y ahí tratas de hacer en tu mente la fórmula de Hunt, puede ser en La Paz y en Cochabamba 3-1, ¿no? Es decir, 3 senadores para el MAS, 1 para Comunidad Ciudadana, tanto en La Paz y en Cochabamba. En Oruro parece un poco estrecho todavía, ahí tendrías un 2-2, en Potosí tendrías un 2-2, en Tarija tendrías un 2-2, en Chuquisaca tendrías un 2-2, en Santa Cruz podrías tener un 3-1 con si Camacho sigue subiendo, en el Beni tendrías un 2-2, en Puerto tendrías un 2-2, suma nomás eso y ahí te va a dar esta posibilidad, con márgenes de error por supuesto, 18, 19 o 20 senadores. Y con eso ya estás. Eso es lo único que me preocupa, porque después a mí me parece que va a ser muy difícil que se evite el balotaje. Pero bueno, son todavía apreciaciones que nos dan en este momento las encuestas, habrá que esperar las próximas y sobre eso ya tendremos una claridad. Pero es lo que poco se va a modificar. Es decir, tú no vas a tener una sorpresa de repente que Mesa le gane en La Paz al MAS, eso va a ser complejo, o que en Cochabamba. Las diferencias son muy marcadas, muy nítidas, y eso se expresa porque el Senado es una dimensión territorial en el Senado, y eso va a ser muy poco factible de que cambie. Creo que ese ya es un elemento para tomar en cuenta que no deja de ser importante. Bueno, ahí está el análisis, lo decía, un muy importante análisis para masticarlo un poquito el fin de semana. Creo que ese va a ser el desafío. Marcelo, te mando un abrazo gigante, gracias por tu tiempo. Vaya René, un gusto, siempre es un privilegio conversar contigo. El nuestro, Marcelo, un abrazo.